Muy buenas noches, tengan todos ustedes, socios, amigos, invitados a esta presentación de Vital Health de los miércoles de salud. Un placer saludarles, su servidor Ernesto Rincón, a nombre del Consejo Médico de Vital Health. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que es ciertamente complicado en cuestiones de salud, complicado para la persona que lo sufre, pero es una de las causas de enfermedad incapacitante o una de las causas de enfermedades que generan muchas molestias y que seguramente son ustedes como distribuidores de Vital Health consultados para encontrar una alternativa para estos padecimientos que hemos llamado trastornos del sistema nervioso. Es una charla 100% educativa. Su contenido es accesible en publicaciones, libros, internet, otros medios de alcance público y con ello no queremos en momento alguno de ninguna forma queremos diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o condiciones exclusivas del arte y ejercicio de la medicina, del arte y ejercicio de curar. Así que bueno, pues es una información para nuestra fuerza de ventas. Dicho lo anterior, pues vamos a hablar un poquito de las generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso, déjenme le digo, pues es como el control maestro del cuerpo, ¿no? Es la tarjeta madre, la tarjeta lógica, que además tiene todos los cables de conexión que van a hacer que esta maravilla de la creación, pues hecha a imagen y semejanza de nuestro creador, entre en funciones. Así que para fines prácticos, bueno, no se trata de dar ni una clase de anatomía, ni una clase de fisiología, ni mucho menos una clase de neurología, etcétera, sino simplemente es información básica que usted como distribuidor de Vital Health necesita conocer para poder recomendar de mejor forma nuestros productos. Bueno, le decía, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas y es una red porque toda está conectada entre sí y las estructuras son complejas, pues imagínense nada más, tenemos el control maestro, la tarjeta lógica, ¿verdad? Y es especializada porque cada área tiene una función específica. Así que bueno, recapitulo, es una red compleja de estructuras especializadas. Ahora, se compone básicamente de tres segmentos, sería el encéfalo o lo que conocemos como el cerebro, luego la médula espinal que va en medio del conducto raquídeo, o el tuétano le llaman en algunas ocasiones ahí cuando come usted su caldo de médula, bueno, pues es un caldo de tuétano, y los nervios periféricos, que son todos aquellos cables que van alrededor del cuerpo llevando los impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso en sí? Porque bueno, cuando hablamos de sistema nervioso, y eso me lo decía uno de nuestros distribuidores, un contador, fiscalista, miembro de nuestro equipo, muy querido, me dice, oiga, ¿y usted va a hablar de los nervios de la gente o de los nervios de las enfermedades de personas que tienen algún padecimiento? Se confunde mucho, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, de los nervios, la gente piensa que hablamos de las personas nerviosas o que así son medio histéricas. No, 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 estamos hablando de las estructuras anatómicas que engloban nuestro sistema nervioso central y periférico. Entonces, estas estructuras tienen como misión controlar y regular, o sea, es digamos, pues el control operativo, ¿no? Cuando tienes un televisor, un radio, estás sintonizándole ahí, bueno, pues aquí estamos igual, regula y controla el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas. Pero lo más importante es que como todo nuestro organismo está inervado, se está conectado, imagínense una computadora, ¿no? A través de cientos de miles de microcircuitos, pues está en relación directa ese organismo con el medio externo. Entonces nosotros vamos a responder ante las exigencias del mundo externo en función de cómo está nuestro sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas, que por un lado sería el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, es decir, por el cerebro
y la médula que va en el canal medular. Ahí está la imagen del lado izquierdo, usted la puede ver en su pantalla. Eso que se ve así como un cordón es la médula y bueno, directamente está relacionado con el cerebro. Y por el otro lado, el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera del cerebro, del encéfalo y de la médula. Y ahí usted ve los nervios que van como canales alrededor de los brazos, pero van alrededor de todo el organismo. Entonces, hay una cuestión más y es la más importante. La más importante es que nuestro sistema nervioso está directamente encargado a través de nuestro cerebro, porque bueno, estamos viendo las estructuras externas, estamos viendo el hardware, pero ahora vamos a ver el software, que es nuestros pensamientos. Entonces ahí radica la esencia. Ustedes, sus pensamientos. O sea, en realidad usted sería el sistema nervioso, ¿no? Pero en realidad lo que le da esa personalidad es su pensamiento, lo que está dentro. El sistema nervioso, principalmente pues el cerebro, le digo, es la fuente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros recuerdos. Y eso va a integrar las demás funciones, principalmente las funciones motoras que viajan por todos esos nervios, pues ejecutando respuestas. Y ahí que haya una ciencia moderna hoy, una disciplina que se llama la psiconeuroendocrino-inmunología. Neuro, estamos hablando del sistema nervioso, endocrino, las glándulas que secretan hormonas y mediadores químicos y lo último, inmunología, ¿no? Psiconeuroendocrino, inmunología. Quiere decir que el resultado de su salud va a estar directamente relacionada a cómo está la integración entre el sistema nervioso y el sistema glandular, pero va en función de algo muy importante. Va en función de lo que usted piensa y de los químicos que se generan cuando usted piensa. Entonces, imagínese nada más, vea qué maravilla, ¿no? Ahora, nos vamos a enfrentar como distribuidores de Vital Health a encontrarnos en el mundo con personas que tienen trastornos del sistema nervioso. Es más, usted puede tener uno. Si usted no duerme bien, si usted está con el ojo pelón toda la noche, si mal duerme, si anda todo nervioso, ¿no? Entonces usted ya tiene un trastorno del sistema nervioso. Entonces a usted le interesa mucho esto para probarlo en usted y luego recomendarlo, pero seguramente que va a haber muchas personas que están por ahí preguntando, oye, ¿no habrá una alternativa? Y déjeme le digo que sí la hay, pero para eso es necesario conocer algunas de las enfermedades que principalmente nos llaman la atención, y una de ellas es las enfermedades de la mielina. La mielina, esto que se llama como miel, la mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es un recubrimiento a base de grasa, para decirlo en palabras coloquiales, como el recubrimiento de un cable. Por ejemplo, yo aquí tengo el cable de mi celular, aquí está el cable, y entonces ese recubrimiento que cubre el material de cobre que está trenzado debajo, pues esa es la mielina, ¿no? Y los trastornos desmielinizantes se producen porque la fibra nerviosa o axón, que ahí está en la imagen de la derecha, usted la puede ver, van perdiendo progresivamente esas capas de mielina que están hechas de grasa. Y de una vez le digo, si usted no consume ácidos grasos esenciales, si usted no consume grasas naturales, si usted es fanático de los alimentos fritos o es de esas personas que, por favor, todo sin grasa. No, yo no como nada de grasa. Entonces, le aseguro que usted podría desarrollar el día de mañana, esperemos que no, una enfermedad desmielinizante. Así que tome acción en este momento. Bueno, como sabemos, los impulsos nerviosos se dan a través de impulsos eléctricos porque somos seres electromagnéticos.
Quien lo dude, bueno, pues entonces, ¿qué no le ha dado un toque? Cuando usted toca a una persona, ay, me diste toque. Ah, bueno, pues entonces estamos transmitiendo electricidad, estamos hechos a base de cargas positivas, negativas, neutras. Entonces se transmiten los impulsos bioeléctricos a través de los nervios por esta fibra que está ahí que se llama axón. Y entonces, cuando se empieza a perder esa vaina de mielina, ese recubrimiento, pues la explicación es muy simple. Si nosotros tenemos un cable de cobre y lo revestimos con el plástico en una conexión de una línea o un cable de la computadora, qué sé yo, por ejemplo, aquí está un cable, entonces aquí tiene su recubrimiento, le permite protección. Si yo esto lo pelo con una navaja y luego hago lo mismo por este lado, los pelitos de cobre van a salir. Y si estos cables hacen esto, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Pues va a ocurrir un corto en una instalación eléctrica. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? Bueno, se va a empezar a tener tensión muscular, debilidad, dolor, alteraciones perceptivas, calambres, entumecimientos, piquetes, ardores. Entonces, bueno, ya se está usted enfrentando ahí a algo que seguramente usted tiene o alguien que usted conoce tiene. Y entonces, bueno, pues de ahí va a considerar un punto. Esto que le digo, lo pone ahí en una casillita, en una vitrinita y ahorita vamos a regresar a él. Ahora, aquí está una lámina que ilustra una enfermedad que ciertamente es común principalmente en las mujeres y que habla de la degeneración de la fibra nerviosa. Pero esto no es que usted lo va a explicar a los prospectos. Eso es para que usted pueda dimensionar el daño que tiene esto en el organismo. Mire, del lado izquierdo, en la imagen anaranjada está una neurona. Entonces, nosotros somos lo que transmiten las neuronas. O sea, las neuronas son las unidades funcionales que están transmitiendo los impulsos, tienen químicos en su interior, pero el recubrimiento está ahí, como dice nervio normal, dice nervio normal. Y luego abajito dice mielina dañada. Vean cómo está como carcomido ahí el cablecito, así como está y como si estuviera mordido. La gente que le gusta luego morder así, empieza a carcomer y eso deja expuesta la fibra. Entonces, dejar expuesta la fibra nerviosa implica que las señales se van a perder. Entonces, no va a llegar una buena señal a la tarjeta madre y no se va a poder enviar una buena señal, por ejemplo, en este caso de red, ¿no? Porque el cable ya está mordido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La persona va a empezar a tener ciertos trastornos en la marcha, en la sensibilidad, mareos, debilidad muscular, puede perder equilibrio, puede tener visión borrosa, alteraciones urinarias. Es decir, no están transmitiéndose adecuadamente los impulsos. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que tomar acción. Intervienen desde luego células del sistema inmune. Si usted ve la imagen de la izquierda en su pantalla, la imagen anaranjada, por ahí dice linfocitos T. Los linfocitos T se producen en el timo, en medio en la glándula timo, que es uno de los chakras de la medicina energética, el chakra del corazón, pero es la glándula timo, ahí se producen los linfocitos T, y esos linfocitos T tienen una acción muy importante para regular esa expresión de daño en los nervios. Lamentablemente, algunos de nuestros colegas muy ortodoxos empiezan a dar medicamentos que disminuyen la inmunidad, o sea, que bajan el sistema inmune en aras, pensando que quizá con eso, bueno, pues la gente se va a recuperar. Pero lo que hemos visto en nuestra práctica es que por el contrario, lo que tenemos que hacer es subir la respuesta inmune. Bueno, no nos quedamos con que la terapéutica clínica en muchos casos es bajar el sistema inmune. O sea, que las personas bajen su nivel de respuesta inmune, pensando que con esto, bueno, pues van a tener una mejoría, pero hemos visto que no.
Por el contrario, si nosotros estimulamos que haya una buena producción de mediadores que estimulan la respuesta inmune, vemos que hay un éxito con estas personas. Así que bueno, ¿cuáles serían, entre otras, las más comunes, las enfermedades más comunes que usted se puede encontrar por ahí afuera? Bueno, ahorita vimos algunas enfermedades que tienen que ver con el hardware, es decir, con las fibras nerviosas. Entonces, recuerde, en una computadora, el hardware es los periféricos, o sea, por ejemplo, el cable, el teclado, el monitor. En este caso estamos viendo cerebro, médula, nervios periféricos, pero ahora vamos a hablar de el software, o sea, del programa que tiene la computadora dentro. Usted puede tener una computadora nueva, pero si no tiene el Office precargado, usted no va a tener una procesador de palabra o una hoja de cálculo, va a estar ahí nada más viendo a ver si tiene el jueguito ese de las cartas, ¿no? Entonces, eso es porque adentro no tiene cargado nada. Igual acá, en la cuestión del software, serían los químicos que están dentro de las neuronas o que intervienen, los neurotransmisores, que intervienen los químicos que hacen la función de neurotransmisores dentro de las neuronas. Y eso todo se ve a base de impulsos eléctricos. Entonces, por ejemplo, hay dos condiciones que usted va a encontrarse. Una sería la epilepsia, que es un trastorno producido por una hiperactivación de determinados grupos neuronales que se encuentran demasiado hipersensibilizados, están sumamente sensibles al primer estímulo, se empiezan a hacer ahí una rebambaramba, un desbarajuste ahí de impulsos eléctricos que si los viéramos como si fuera un árbol de Navidad y las luces están así en su arbolito y de repente usted llega y les echa agua, ¿qué pasa? Hace una serie de chispas y se excitan, ¿no? Bueno, pues eso ocurre, pero estoy hablando en palabras, en lenguaje cotidiano, para que usted que no tiene formación profesional en ciencias de la salud pudiera más o menos dimensionar cómo funciona esto. Entonces, cuando eso ocurre ante la más mínima chispa, en ese momento la persona, bueno, pues tiene diferentes desórdenes que son propios del sistema nervioso aquí arriba, ¿no? Sería, por ejemplo, pérdida de la conciencia, una falta de coordinación, no hay un buen paso de esos estímulos que regulan, por ejemplo, los esfínteres o los músculos estriados, o sea, la persona pierde el tono muscular, se cae, se puede orinar, convulsiona, pero es porque hay como un cortocircuito dentro. Entonces, eso es producido pues por una sobreexcitación de las neuronas. Ahora, hay otro trastorno que es un trastorno que tiene que ver con la degeneración, principalmente del cerebro, y es una degradación progresiva de las neuronas. Recuerden que la neurona, yo voy a regresar a la lámina anterior, aquí del lado izquierdo está una neurona en la tabla naranja y luego está otra neurona del lado derecho en la tabla de color blanco, y en la tabla de color blanco se ve así, ¿no? Como si fuera un alien con un ojo, con muchos bracitos arriba y una gran cola y unas patitas, ¿no? Esa es la neurona. Y de estas tenemos millones. Y cada día van muriendo millones de estas, ¿no? Porque son las unidades funcionales. Pero cuando empiezan a degradar su función, cuando ya empiezan imagínese una bujía, imagínese usted una bujía que ya no está funcionando bien, pues va donde el mecánico, igual la lija, la limpia, la puede sopletar y se la pone, pero va a llegar un momento en que va a tenerla que sustituir. Pues aquí hago cuenta que cuando hay una degeneración ya no se pueden sustituir las neuronas, aunque estudios científicos hoy día hablan de plasticidad neuronal y de que sí es posible
regenerar las neuronas, lo cual eso pues abre un campo fantástico para el ejercicio de la medicina. Pero hablando de la demencia, regresando al tema que estábamos conversando, bueno, pues esa degradación de estas neuronas hace que las personas empiecen a perder las funciones básicas del cerebro. Entonces empiezan a perder el habla, empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la coordinación, empiezan otra vez a volverse como si fueran niños. Cuando un bebecito está, pues el bebecito no puede parar la cabeza, ¿no? Pues se cae o no puede hablar o está comiendo y babea o no puede pronunciar las palabras. Bueno, pues porque apenas está madurando ese sistema nervioso. Ahora, en una persona que cursa con una enfermedad como esas que están ahí, bueno, pues puede empezar a tener degeneración y cae en eso, ¿no? Hay una serie de enfermedades, ahí están sus nombres, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la Corea de Huntington, ¿no? Llevan al deterioro progresivo de las fibras nerviosas. Pero bueno, hemos descubierto, quienes hacemos práctica de naturopatía, que es posible revertir este daño a través de brindarle al cuerpo ciertos elementos para que el mismo cuerpo, con ese poder maravilloso divino, se pueda autorreparar. Recuerde, el cuerpo sana el mismo cuerpo. Entonces, si nosotros le brindamos estos elementos mínimos indispensables, el cuerpo va a poderse regenerar apropiadamente, a menos, a menos que ya haya demasiado deterioro. Y ese deterioro que va siendo progresivo, pues a veces lo que podemos hacer es controlar algunas cosas y darle mejor calidad de vida. Pero bueno, nos podemos enfrentar a eso. Ahora, hay algo más que es menos grave, pero que sí lo vemos todos los días y que tiene que ver con las neuropatías, que son las lesiones de los nervios periféricos. Aquí ya no estamos hablando del cerebro, ni de las médula, ni de la médula, ni de las neuronas dentro del cerebro, sino estamos hablando de las fibras nerviosas que están alrededor de todo nuestro cuerpo, como está ahí en la imagen que está viendo en este momento en su pantalla. Entonces, hay una serie de enfermedades como son las polineuropatías, que son procesos inflamatorios de muchos nervios, de varios tractos nerviosos, y empiezan las personas con hormigueo, con piquetes, con hipersensibilidad o con adormecimiento. Y bueno, pues eso puede también ser producto de infecciones, de hemorragias, de trastornos físicos como compresiones, pero generalmente son por degeneración de esta cubierta de mielina. Y eso hace que el nervio, obviamente, como respuesta se inflame y venga atrofia muscular, debilidad, haya alteraciones en la defecación y la micción, en la erección, en fin, eso va siendo degenerativo también. Entonces, y luego tenemos otro trastorno mucho más común, que es la neuralgia, que es cuando viene una inflamación principalmente aguda o un pinzamiento, es decir, que entre las vértebras, por ejemplo, o entre alguna de las articulaciones se pince el nervio. Por ejemplo, abrimos demasiado la mandíbula y aquí está una articulación, que es la articulación temporomandibular, y ahí pudiera colarse un nervio y al momento que cerramos se pinza y entonces nos viene un dolor tremendo, ¿no? Entonces, estos son procesos generalmente agudos, pero también hay procesos inflamatorios dentro de el tema de las neuralgias, que es lo más común. Por ejemplo, aquí la imagen que estamos viendo es una neuralgia del nervio trigémino. Se llama trigémino porque tiene tres ramas, ¿sí? Una rama oftálmica, una rama mandibular, una maxilar, una rama mandibular. Y bueno, tiene muchísimas conexiones a profundidad dentro de la estructura del cráneo, pero principalmente ese nervio se puede irritar. Entonces, obviamente podemos utilizar diferentes terapias alternativas, incluso como la medicina tradicional china y demás, para provocar una activación de los canales energéticos y pueda promover una
desinflamación del nervio, pero generalmente las personas van donde el clínico le recetan antiinflamatorios no esteroideos, los están tomando por un tiempo y bueno, llegan a tener una mejoría, pero recuerde que eso siempre tiene muchos efectos secundarios. Y nosotros con la nutracéutica hemos tenido gran éxito con nuestros adaptógenos porque al no tener los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos, inmediatamente empiezan a hacer acción por la biodisponibilidad que tienen y las personas empiezan a mejorar de una manera muy importante. Entonces, hemos hecho hasta ahora un repaso de las generalidades del sistema nervioso, de los principales trastornos que podemos encontrar, que pueden ser degenerativos o agudos. Por ejemplo, de la neuralgia es agudo, pero por ejemplo, la anterior, la neuropatía, que es un trastorno un poquito más crónico de los nervios, o podemos ver pues lo que vimos de la degeneración de la demencia y de lo que vemos aquí de la epilepsia, que es cuando hay un exceso de estímulos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es sugerirle a las personas una serie de cambios y de alternativas para mejorar su salud. Y una de ellas es aumentar su consumo de agua. Eso lo hemos visto en las sesiones también que nos ha dado nuestra nutrióloga, la licenciada Ana Gabriela, pues ha hecho hincapié, ha hecho énfasis en el adecuado consumo de agua. Debemos de evitar los alimentos fritos. Esto es importante. Yo puse aquí una imagen porque usted es una embajadora, un embajador de Vital Health, un embajador de la marca. Y como tal, usted tiene que dar unas buenas recomendaciones. Entonces, una de ellas es evitar los alimentos fritos. Esos alimentos esas flautas tan deliciosas que comemos bañadas en aceite. Eso es gravísimo y peligrosísimo para el sistema nervioso. Tenemos que hacer mínimo alguna actividad física. La más sencilla, caminar 5, 10, 15 minutos. Debemos de llevar una alimentación libre de azúcar, de colorantes y de preservantes. Ahorita voy a hablarles de uno de ellos. Lo quise poner aquí, solo uno nada más, para que vea el tremendo daño que provoca su consumo. Entonces, si nosotros evitamos el azúcar, los colorantes y los preservantes, vamos a gozar de mejor salud en cuestión de nuestro sistema nervioso. Y lo más importante, utilizar correctamente los suplementos de Vital Health de acuerdo a las circunstancias que los clientes le van a indicar. Digo, no es lo mismo una persona que no está durmiendo bien, a la cual le va a recomendar ahorita el producto que vamos a ver a continuación, a alguien que tiene una polineuropatía. Pues es diferente, es dependiendo de lo que la persona le vaya a decir. Les iba yo a comentar de un preservante, de un resaltador de sabor. No es preservante, es resaltador de sabor, pero es un químico que la gente consume normalmente en sus comidas. Y es el glutamato monosódico. Aquí atrás, en la lámina de atrás, le dije, llevar una alimentación libre de azúcar, colorantes y preservantes. Entonces, para niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención, que tienen autismo, que tienen Asperger o alguna enfermedad de espectro autista, bueno, debemos de suspender el azúcar, damos glucalos, si pueden deglutir, y eliminamos completamente esos enemigos de los niños. Los enemigos de los niños no son el coco ni el ropavejero, son el amarillo número 5, el amarillo número 6, el rojo 40, el verde 3, el azul número 1, pero el más peligroso de todos se llama glutamato monosódico, y el glutamato monosódico es una excitotoxina, o sea, una toxina excitante de las neuronas. Entonces, sobreestimula las neuronas, alterando la bioquímica de los neurotransmisores para que alcancen ciertos niveles de excitación. Así que eso de que no puedes comer solo una, es verdad. Porque usted cuando abre esa bolsita de fritura se atraganta, todos nos atragantamos, porque genera en ese momento una acción inmediata de adicción. ¿Y qué ocurre con el consumo consuetudinario de esto? Bueno, vienen dolores de cabeza, latidos acelerados, dolor en el pecho, entumecimiento u hormigueo en cara, cuello, problemas de asma y alergia, palpitaciones y sudoración, que serían pues a veces indicativos incluso de un trabajo extra del músculo cardíaco, ¿no? Y esto nos puede llevar
a una patología cardiovascular. Ahora, el excesivo consumo de glutamato puede desencadenar otros trastornos, como los que acabamos de ver degenerativos, como el Alzheimer, como la capacidad de aprendizaje. Entonces, mucho trastorno por déficit de atención se da por el consumo de productos que tienen glutamato monosódico. Y desde luego, pues también la enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues usarlo a largo plazo verdaderamente conlleva no solamente a obesidad, a cuestiones cardiovasculares, como por ejemplo la migraña, sino a lesiones degenerativas que pueden ser en el nervio óptico y en todos los nervios de los pares craneales. O sea, se puede alterar el oído, se puede alterar la vista, se puede alterar el gusto. Entonces, la verdad que eso es muy tóxico. Y nosotros, para ello, pues tenemos una... claro, por supuesto, Amada. El Nor Suiza, si usted lo tiene en su casa, debe de tirarlo. O el caldo de pollo Maggi, porque tiene puro glutamato monosódico. Ya no le digo el rico pollo, ¿no? Es que anuncian un cuadrito ahí. Si vale 3 pesos, imagínense qué cosa va a tener de nutrición eso. Entonces, la recomendación es que primero limpiemos nuestro sistema digestivo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Lo vamos a limpiar a través de el T-Detox. Vamos a hacer una aplicación de este té. Usted ya sabe cómo se prepara. Y si usted es nuevo aquí, pregúntele a quien le invitó que le indique cómo se va a preparar. Lo toma por una semana y empezamos a limpiar nuestro organismo. Recuerde la importancia de limpiar el organismo. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar nuestro sistema de desinflamación. Y si hay dolor, pues vamos a dar Vitadol, vamos a dar Curcumax, colágeno. Ahorita vamos a pasar a una siguiente lámina. Mire, aquí está. ¿Qué condiciones vamos a encontrar? ¿Qué condiciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar condiciones de dolor, de inflamación, de daño neuronal, una pobre respuesta inmune, y también vamos a necesitar regular los neurotransmisores. Es muy importante. Y nuestros adaptógenos, los mismos que acabo de mostrarle aquí, si usted puede, pues tómele un screenshot, haga una captura de pantalla para que vea los adaptógenos que vamos a utilizar para los trastornos del sistema nervioso. Entonces tenemos nuestro poderosísimo Neurocafé, Vital Pro, T-Detox, por eso le decía, primero hay que hacer una limpieza con T-Detox, el Bicolagen, el Glutatión, el Curcumax, el Biomega 3, Vitalay, el Vitadol y el Vitax. Así que bueno, pues dicho lo anterior, aquí están los adaptógenos de apoyo antiinflamatorio. Sería el Bicurcumax, el Vitadol, el Bicolagen, el Biomega 3. Recuerde que en alguna ocasión dimos una conferencia sobre adaptógenos y vimos que en su momento hay que individualizar las dosis. Entonces hay que empezar con las dosis que recomienda la compañía, que es una dosis de una cada 12 horas en condiciones normales. Igual pueden ser una cada 8 horas. Y vemos si esa dosis le funciona a la persona, porque aquí no es como en la medicina clínica que yo le mando un antibiótico, no sé, una cefalosporina de tercera generación, a una cada 12 horas por 7 a 10 días, y viene otra persona con lo mismo y le mando lo mismo. No, aquí somos personas ayudando a personas y cada persona es diferente. Usted es diferente a la vecina, es diferente a la comadre. Entonces usted necesita una dosis para usted. Ahora vamos a apoyar el sistema inmune, lo vamos a apoyar con Vitax, con Biglutatión y con Vital Pro. Eso es importantísimo, Vital Pro, que tiene este factor NRF2 de activación celular, que tiene hongos de la medicina tradicional china, que tiene antioxidantes, que tiene una buena dosis de proteína. Entonces lo vamos a utilizar, para ayudar a las personas a mejorar su sistema inmune. Y luego vamos a utilizar adaptógenos que regulan los neurotransmisores. Por ejemplo, Vitalay, que tiene pasiflora, valeriana, hierba tumbabaqueros, té verde, tiene pues algunos componentes de la medicina tradicional mexicana y de la medicina tradicional china. Y bueno, pues por ejemplo, la hierba tumbabaquero se utiliza para convulsiones, se utiliza para casos de ansiedad, se utiliza para
mejorar los neurotransmisores. Y es muy importante el neurocafé porque el neurocafé tiene prebióticos y probióticos que van a trabajar directamente sobre la microbiota de nuestro organismo, es decir, actuando a nivel del segundo cerebro en el intestino. Recuerde, el 70% de la serotonina, es decir, la hormona de la felicidad, eh, se encuentra en el sistema digestivo, el 30% en el cerebro. Por eso cuando le dice, piensas con el estómago, sí, muchas veces la gente piensa con el estómago porque, pues imagínense, somos 10 veces más bacterias que células y luego no tenemos bacterias buenas, no tenemos flora, tenemos fauna, andamos todos parasitados con unas barrigas enormes. Pues primero hay que desparasitarnos, hay que desintoxicarnos, hay que usar té detox y luego vamos a usar neurocafé para promover una buena salud digestiva. Y además el ganoderma y el ginseng tienen una importante función no solamente a nivel del sistema inmune, sino a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, es muy importante tomar nuestra dosis de neurocafé todos los días y ayudar a las personas que cursan con estas patologías, pues a nutrir la mielina con omega 3, con glutatión, a desinflamar con curcumax. Vamos a tomar nuestro Vital Pro como soporte nutricional y bueno, pues vamos a dar Vital y Neurocafé según corresponda. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Yo les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias.